hermanos? ¿Todavía estamos gozosos? ¿Todavía estamos contentos? Porque sí, es lo que estaba yo pensando ahorita que estaba el testimonio de mi hermano Pedro. Decía mi hermano cuando le dije, ¿verdad?, que diera gracias o algo. Me decía, no, porque me dan muchos nervios, pero yo no le vi nervios. ¿Ustedes le vieron nervios? Yo no le vi nada de nervios. ¿Cómo es el Señor, verdad? El Señor es bueno, el Señor es maravilloso porque el Señor se encarga, ¿verdad?, de todas las cosas. Y mire cómo el Señor, ¿verdad?, lo ha rescatado, ¿verdad? Así como nos ha rescatado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos tiene aquí de pie. Me hizo recordar muchas cosas ese testimonio, pero el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno, hermanos, y si estamos vivos y estamos de pie y estamos respirando es porque esa es su voluntad, amén. Hermanos, ¿cuántos se acuerdan en qué capítulo vamos? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuánto? Ah, sí, 14, sí, hermanos. Ya quiero ver si sí están de verdad despiertos o solamente dijeron que estaban despiertos y no están despiertos. Porque, hermanos, todo tiene su tiempo. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Ya tuvimos tiempo de alabar, tuvimos tiempo de cantar, tuvimos tiempo de escuchar a los jóvenes, ¿verdad? Tuvimos tiempo del testimonio, ¿verdad?, grande que el Señor ha hecho con mi hermano. Ahora es tiempo, hermanos, de alimentar nuestro espíritu, amén. Así que no digo que es lo más importante, para mí sí, ¿verdad? Pero sí es una de las bases principales, ¿verdad? Sin la palabra de Dios realmente nosotros no podemos seguir, no podemos avanzar, andaríamos a ciegas, ¿verdad? Entonces esto es la base de todo el evangelio, amén. Así que abramos nuestro corazón, nuestra mente, para que el Señor haga el efecto, ¿verdad?, que tiene que hacer en cada uno de los corazones, que el Señor me dé la sabiduría para poder yo desarrollar esto. Y qué bueno, ¿verdad?, que es temprano, porque la verdad pues que este capítulo no está tan extenso, no está tan grande. No creo tardarme mucho, que el Señor me ayude para acordar lo más que se pueda y dar solo los puntos principales. Pero hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orarle al Señor para que el Señor sea haciendo todo, ¿verdad? Que no sean mis labios, que no sea mi propio entendimiento, sino que sea el Señor guiándonos, amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque yo creo, Dios mío, que tú estás con nosotros, que tú estás, Dios mío, en este lugar. Padre, tu presencia, Dios mío, se hizo notar. Padre, en este momento venimos delante de tu presencia, Señor, poniendo cada uno de nuestros errores, Dios mío, en tus manos. Padre, perdónanos. Te pido, Dios mío, en este momento que uses este humilde vaso, Padre. Padre, yo solamente soy un utensilio en tus manos, dispuesto a ser usado por ti, Señor. Usa mis labios de la manera que tú quieras, Señor. Padre, guía a tu pueblo, prepara los corazones, Dios mío. Arranca de raíz, Dios mío, toda distracción, Señor. Cualquier cosa que quiera venir a interponerse, Dios mío, entre tu palabra, Señor, y lo que tú quieras que se haga, Señor. Padre, unge mis labios, Señor, y que no sea mi propio entendimiento, que sea el tuyo, Señor. Padre, y que toda la gloria y toda la honra, Señor, siempre te la lleves tú, mi Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, vamos a, así como están de pie, vamos a leer solamente un versículo y ya después, ahora sí les prometo que los dejo sentar. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada estaba trayendo el estudio mi hermano Bartolo en el capítulo 13, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a leer un poquito solamente del versículo 13, ¿verdad? Y ya de ahí pues ya nos seguimos adelante, amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice en el capítulo 13, versículo 47, dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pueden tomar su asiento, mis hermanos, pueden tomar su asiento para que descansen, ¿verdad? Entonces sigue diciendo aquí en el capítulo 48, dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos
los que estaban ordenados para vida eterna. Imagínense aquí en el principio, ¿verdad? Que dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Amén. Volvemos al 47 que dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Recordemos que el Señor empieza a alcanzar a los gentiles, ¿verdad? Recordemos que en ese tiempo se pensaba que solamente el Señor venía por los judíos, solamente por su pueblo Israel, solamente por ellos, amén. Y aquí no, aquí ya en el versículo 48 nos dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban a Dios, porque ellos vieron y sintieron, ¿verdad? Que entonces la salvación también era para ellos, ¿verdad? Entonces ellos se regocijaban al escuchar que no solamente la salvación era reservada para los judíos, sino que también ellos alcanzaban de esa promesa que el Señor había hecho, amén. Y cómo no se iban a regocijar, nosotros también nos regocijamos, amén, de que también alcanzamos esa promesa. Ahora en Lucas 9:5, no sé si alguien lo pueda poner por ahí, Lucas 9:5. No, perdón. Vamos a leer el Juan 10:16. Juan 10:16, si alguien lo tiene ahí, antes que los del proyector. Muy bien. Dice, también tengo otras ovejas. Jesús estaba hablando, ¿verdad? Decía, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Imagínense, hermanos, dice, también tengo otras ovejas. O sea, se está refiriendo a todos nosotros, no solamente los que estaban en ese momento en ese redil, ¿verdad? Sino que dice, no, también tengo otras ovejas. Amén. Y dice que no son de este redil, ¿verdad? Y dice después, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Entonces ya vamos a estar todos junto con los judíos, juntos con los que solamente tenían la promesa, y nosotros los gentiles, los que no alcanzábamos la promesa, vamos a estar en el mismo redil con un solo pastor. Amén. El Señor, hermanos, ahí cumple la promesa, ¿verdad? Entonces seguimos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ahora, aquí viendo yo las otras Biblias, decía, porque a mí me gusta no solamente basarme en Reina Valera, sino que yo leo varias para poder entender un poquito mejor, ¿verdad? En las otras versiones, exacto, gracias, decían que agarraron a mujeres religiosas. Decía que agarraron a mujeres religiosas como incitándolas, ¿verdad? No solamente a las mujeres, sino que, bueno, yo no sé por qué solamente intrigaron a las mujeres para que los demás, ¿verdad?, hicieran esto, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? A ellas fueron las que se agarraron y los que expulsaron a todos fueron los demás, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé, ahí sí se los dejo en question mark. Somos de influencia. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Dice la palabra que los judíos, ¿verdad? Dice que instigaron, en la palabra, ¿verdad?, a mujeres piadosas y distinguidas, que dice las otras versiones, dice que agarraron a las mujeres religiosas. Entonces ellas estaban tan metidas en su religiosidad, ¿verdad?, que ellas pudieron convencer a los demás, a los que estaban ahí gobernando, ¿verdad?, para que se levantaran. Dice que a los principales de la ciudad, imagínense, convencieron a los principales de la ciudad, ¿para qué? Para que levantaran una persecución en contra de Bernabé y en contra de Pablo. Y dice que se hizo tan feo, ¿verdad?, que lo sacaron de la ciudad, ¿verdad? Entonces los sacan, los expulsan
de esa ciudad. Amén. Entonces dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, ¿verdad? Entonces ahora sí podemos leer Lucas 9:5, que no sé si se acuerdan que el Señor Jesús les dijo esto cuando los envió a predicar. ¿Se acuerdan? Que les dijo, entonces ellos estaban haciendo precisamente eso, ¿verdad? Él les dijo, y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces, eso es exactamente lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo ahí. Antes de salir a la ciudad, dicen, bueno, nos están expulsando, ¿verdad? Nos están sacando de aquí. Nosotros simplemente sacudimos el polvo de nuestros pies en contra de esta gente, porque nosotros venimos a predicar la palabra, lo que se nos había enviado a hacer. Ellos no la recibieron, ellos no sacaron, entonces nosotros nos sacudimos los pies, ¿verdad? Eso fue lo que ellos hicieron, y precisamente Jesús les había enseñado esto, ¿verdad? Y dice después, y los discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Los que el apóstol Pablo y Bernabé habían dejado en esa provincia, ¿verdad? Dice que ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, me imagino que claro que sí se entristecieron en el momento de que, bueno, sacaron a Pablo, sacaron a Bernabé, ¿verdad? Pero dice que ellos de todas maneras, ellos seguían con gozo, ellos se quedaron con gozo y todavía dice que ellos llenos todavía del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces quiere decir que Pablo y Bernabé, a pesar de que los sacaron de esa ciudad, aún ahí la semilla había quedado sembrada y bien puesta, y se habían quedado otros, ¿verdad? Para que la palabra de Dios, el Evangelio, se siguiera extendiendo. Amén. ¿Todos estamos aquí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo bien? Bueno, no, pues sí son buenos estudiantes. Bueno, sí, buenos estudiantes, porque no hay preguntas. o de pronto los confundí todos. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el capítulo 14, ¿verdad? Que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy. Nada más que sí me quería yo regresar un poquito para que entiendamos un poco mejor el 14, para eso. Amén. Entonces dice, el capítulo 14, versículo 1 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Alguien se acuerda, verdad? El hermano Bartolo tocaba este tema la semana pasada. ¿Ya se olvidaron o todavía se acuerdan? ¿Quiénes eran los griegos? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Los griegos, ¿verdad? Se refería también a los gentiles, ¿verdad? A los que no eran judíos, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, aquí se convirtieron judíos y se convirtieron no judíos, ¿ok? Entonces estaban convirtiéndose a la misma vez todos, ¿verdad? Entonces estaban escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, más los judíos que no creían, ¿verdad? Porque obviamente se estaba predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Se estaba predicando que Jesucristo había resucitado, ¿verdad? Entonces muchos estaban en contra de esto, muchos estaban en contra de que cómo es posible que Jesús resucitó, ¿verdad? Porque muchos no creían, muchos judíos no creían esta situación, ¿verdad? Entonces se ponían en contra, ¿verdad? De cada uno de los que predicaba esto. Entonces dice que los que no creían, dice, y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, ¿verdad? Entonces ahí ya no dice griegos, dice gentiles, ¿verdad? Dice contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, o sea, con firmeza, con ese poder, ¿verdad?, que el Señor les había dado. Ellos predicaban de una manera que todos podían entender lo que ellos estaban hablando y podía tocar su corazón, ¿verdad? Por eso dice que ellos hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Imagínense,
dice que todavía daba testimonio a la palabra de su gracia. La gracia de quién? La gracia del Señor, a ver, que había puesto en Bernabé y en Pablo. O sea que ellos no iban solamente solos predicando, ¿verdad? Sino que el Espíritu de Dios estaba sobre de ellos, ¿verdad? Y ellos iban a predicar con esa unción, con esa fuerza, ¿verdad? Con ese poder, ¿verdad? Que el Señor ya les había dado a cada uno de ellos. Amén. Dice, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Fíjense, o sea, no solamente era la palabra de Dios, sino que también el Señor les había concedido que ellos hicieran milagros y ellos hicieran prodigios. Amén. Pero hermanos, si recordamos nosotros en la antigüedad, porque, claro que porque hay necesidad, ¿verdad? Por eso a veces el Señor hace milagros, pero a veces, hermanos, los milagros son necesarios también para que las personas crean. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le dijo a Moisés, ve y dile a mi pueblo que yo te mandé? ¿Se acuerdan ustedes que Moisés dijo, no, porque no me van a creer? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué les dijo el Señor a Moisés? Que ese bastón se convierta, ¿verdad?, en serpiente, sigue su vara, ¿verdad? Y que también su mano, ¿se acuerdan? Porque para que precisamente el Señor, ¿verdad?, los que estaban ahí entendieran que el Señor era el que había enviado de verdad a Moisés, ¿verdad? Entonces, a veces, mis hermanos, los milagros muchas veces, no digo que sea todo el tiempo, pero muchas veces el Señor tiene que darse a notar que es Él, ¿verdad? Porque hay tanta incredulidad en los corazones que el Señor tiene que mostrarse y decir, soy yo. Amén. Soy yo y yo soy el único que puedo hacer estos milagros, ¿verdad? Aunque hay muchos suplentes por allá que se llaman brujos, que quieren hacer lo mismo que el Señor, pero jamás van a poder hacer lo mismo que el Señor. Amén. Es diferente, amén. Que si van a tratar de hacerlo, sí, pero jamás le van a llegar al Señor ni a los talones, amén, porque el Señor es mucho más poderoso y mucho más grande, amén. Bien, hermanos, entonces seguimos. Algo hasta ahorita, si quiero hacer pausas, ¿verdad? Porque luego si no me sigo de corrido, luego dicen, dale chance. ¿Alguien tiene algún tema o algo? Algo que, ok, muy bien, continuamos. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, ¿verdad? Entonces, unos creían y otros no creían lo que estos estaban diciendo, lo que estos estaban hablando, amén. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ¿verdad? Ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. A pesar de que ellos, imagínense, dice que todos estaban juntos, ¿verdad? Los gobernantes se lanzaban, ¿verdad? Dice que los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrear a Bernabé y a Pablo. Y ellos, dice que al enterarse de esto, que miran, ¿verdad?, cómo se agolpaba, yo me imagino la gente, cómo ya los traían y no los traían, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacen es huir de ahí, ¿verdad? Ellos huyen de ahí, pero dice la palabra que ellos seguían predicando. Amén. Ellos no dijeron, bueno, ya nos sacaron de un lugar, ya nos corrieron de un lugar, ¿verdad? Ahora nos quieren apedrear aquí, ya mejor ya no vamos a predicar. Ellos no dijeron eso, ellos seguían predicando la palabra del Señor. A ellos no les importaba, ¿verdad?, que los hicieran como quisieran, ¿verdad? Ellos seguían predicando la palabra porque a eso los había enviado el Señor, amén. Hermanos, ¿y cuántas veces nosotros, verdad? Y yo soy la primera. ¿Cuántas veces no llegan cosas a nuestra vida, verdad? Alguna cosa, ¿verdad? Y al menos yo sí, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero al menos yo sí he dicho, yo ya no voy a pasar, yo ya no voy a predicar, yo ya no voy a hacer las cosas, ¿verdad? Uno luego se quiere echar para atrás, ¿verdad?
uno luego y luego se quiere echar para atrás. Y eso que no estamos en la situación de Pablo, no estamos en la situación de Bernabé, no estamos ni siquiera a la mitad de esa situación, ¿verdad? Y nosotros lo primero que hacemos es correr hacia atrás y decir, no, 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 ya no. Ellos no, ellos seguían adelante y seguían predicando la palabra. A ellos no les interesaba lo que aconteciera alrededor de ellos, ¿verdad? Ellos seguían y decían, bueno, nosotros vamos a predicar la palabra. Ahora, Licaonia, me puse a estudiar un poquito, ¿verdad? A indagar un poquito. Y dice que Licaonia, ¿verdad? Tenía lo que es Iconio, lo que es Listra, y me falta uno, empieza con D. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Derbe, ese, ¿verdad? Entonces dice que están los tres dentro de Licaonia, ¿verdad? Y esos eran este era digamos que un territorio, ¿verdad? Que vino a ser bajo de la administración romana, ¿verdad? Entonces ahí habitaban muchos griegos, ¿verdad? Y muchos romanos y mucha idolatría, hermanos. Ahí había mucha idolatría, había muchas cosas que se movían ahí, que los dioses de quién sabe qué, ¿verdad? Y entonces ahí se movía tantas cosas, pero Pablo y Bernabé, ellos no les importaba toda esta situación, ellos iban y se metían a esos territorios, amén. Cuando ya los acababan de sacar y los acababan casi de apedrear en el otro lugar, ellos se fueron todavía a meterse a Listra, a otra de las ciudades, ¿verdad?, que estaba también llena de idolatría, de cosas que ellos sabían que tal vez no iban a aceptar esa gente, amén, y aún así ellos se adentraron ahí. Versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, ahí vamos a dar un espacio. Entonces, hermanos, primero hablábamos en el principio de la palabra de Dios, ¿verdad? Lo importante que es la palabra. Luisito, búscame Romanos 10:17, por favor. Lo importante que es la palabra y lo que es la base de todo y lo que puede causar, el efecto que puede causar en cada uno de nosotros la palabra. Y dice ahí, ¿verdad? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, este cierto hombre que dice aquí, ¿verdad?, que estaba imposibilitado de los pies, que estaba cojo, él tenía la fe. ¿Y cómo le llegó esa fe? Por el oír la palabra del Señor, amén. Si este hombre, hermano, nunca hubiera escuchado la palabra del Señor, ¿ustedes creen que él hubiera tenido la fe de que el Señor pudiera hacer de verdad el milagro en él? ¿Verdad que no? Hermanos, la palabra dice, no sé si se acuerdan que en los evangelios, ¿verdad? Cuando Jesús sanó al ciego, creo que sí fue al ciego, ¿verdad? Que todos le preguntaban, pero ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que te sanaron? ¿Verdad? Que se hizo ahí un show, que lo llevaron adentro del templo, ¿verdad? Y de la sinagoga, y les estaban preguntando, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible? Y les llamaron a sus papás y todo eso, ¿verdad? Entonces los mismos de ahí, de la sinagoga, le decían, no, porque nunca se ha visto esto. Nunca se ha visto que un ciego recobre la vista. Nunca se ha visto. El ciego se muere ciego, el cojo se muere cojo, ¿verdad? El mudo se muere mudo, ¿verdad? O sea, ¿cómo era posible? Ahora estamos viendo otro milagro, ¿verdad? Pero ahora con el poder de Dios actuando por medio de Pablo y Bernabé. Ya no era directamente Jesús, ¿verdad? Ahora era actuando el Espíritu de Dios en Pablo y en Bernabé. Ahora, Pablo pudo discernir y mirar que este hombre tenía la fe, ¿verdad? Pudo mirar esa fe que él tenía, porque dice que él fijó sus ojos en él,
y le dijo, ¿verdad? Dice, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Imagínense, hermanos, dice que él dijo a gran voz, levántate derecho, ¿verdad? No nada más le dijo, camina, no, le dijo, levántate derecho, ¿verdad? Levántate derecho. Eso también tiene un gran sentido espiritual ahí, ¿verdad? Porque imagínense, este señor se para chueco, ¿qué iba a pasar? Pues que se iba a caer otra vez, ¿verdad? Entonces, así nos tenemos que parar nosotros, derechos, amén, derechos para que no caigamos, amén. Por más chistoso que se escuche, es verdad, tenemos que pararnos firmes, amén. Imagínense, entonces, quedamos de que la fe, ¿verdad? Se fue, pero la fe viene por el oír, amén. Y así es como cada uno de nosotros hemos creído, ¿verdad? En el Evangelio. Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es la que hace ese efecto en cada uno de nosotros y el que nos da, ¿verdad? Esa fe para nosotros poder creer que lo imposible es posible para el Señor. Amén, porque nosotros tal vez creamos de que no se puede, pero es que el doctor me dijo que no es cierto, que no se puede. Bueno, el doctor dijo una cosa, pero el Señor dice otra cosa, porque el Señor es experto en las cosas que se dicen que no se puede. Amén. En lo imposible Él es experto. Él lo hace todo posible. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Imagínense. Les dije, ¿verdad? Les dije que ellos se habían metido en un territorio donde había mucha idolatría, donde había muchas creencias paganas, muchas creencias que ellos, en vez de glorificar a Dios, empiezan a decir, no, pues que este es Júpiter y que aquel es Mercurio. Entonces yo indagando, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿quién era Júpiter y Mercurio, verdad? Porque pues, yo la verdad no. Bueno, entonces Júpiter se supone que se refieren al dios Zeus. ¿Y quién es el otro? Mercurio es el dios Hermes. Entonces se supone que Zeus, ¿verdad? Zeus era el papá de Hermes. Entonces, Hermes era el mensajero de Zeus. Y como Pablo era el que más hablaba, entonces decía, este es el mensajero, este debe ser Hermes, ¿verdad? Imagínense, entonces yo solamente con mis cosas, ¿verdad? Yo decía, entonces quiere decir que tal vez Bernabé estaba más grande que Pablo, porque le dijeron que era el papá, pero pues obviamente que no, ¿verdad? Solamente son manipulaciones de mi mente, ¿verdad? Que yo digo, bueno, ¿cómo es posible, verdad? Que esta gente le dicen, Zeus, tú eres el dios Zeus y tú eres el dios Hermes, ¿verdad? Entonces dice la palabra que no se quedaron con eso, ellos estaban de verdad creyendo que los dioses habían cobrado vida en cuerpos humanos y que habían bajado a la tierra. Para ellos eso era, no era un milagro de Dios ni mucho menos, para ellos era más que nada los dioses ahí con ellos en su territorio. Y dice, ¿verdad? El 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente, Júpiter quedamos que era, ¿quién? Zeus, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas. Guirnaldas son una tipo flores, entonces llevaron arreglos de flores y llevaron también toros, imagínense, y guirnaldas delante de las puertas. Y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Imagínense.
Entonces ellos, hermanos, ellos de verdad pensaban que los dioses estaban en la tierra y ellos llevaban esos sacrificios a Bernabé y a Pablo. Hermanos, si Pablo y Bernabé, con todas esas, ¿cómo se puede decir?, elogios que les dieron, ¿verdad?, ellos hubieran caído, ¿verdad? Porque yo pienso que tal vez también fue una trampa del enemigo, ¿no? Tal vez a ver si su ego se subía, ¿verdad? Y ellos caían en la, pues sí, exáltenme a mí, ¿verdad? Y no le dieran la gloria a Dios, ¿verdad? O sea, aquí no lo dice, solamente especulaciones mías, ¿verdad? Que yo digo, tal vez, ¿verdad? Entonces, sí, eso pudo haber pasado. Vengan, adórenme a mí que yo hice el milagro, ¿verdad? Pudo haber dicho Pablo. Pero no, hermanos, imagínense, porque ¿a quién le llevaron las flores y los toros? Fue a ellos. Ni siquiera lo llevaron al mismo templo, no, del templo lo llevaron a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Entonces imagínense, de ese templo de Júpiter, del Zeus, imagínense, el Zeus, ¿verdad? Entonces imagínense, hermanos, ¿verdad? Ellos no cayeron en la trampa del enemigo, porque ahora, mis hermanos, hoy en día estamos en tiempos tan difíciles y tan tremendos que muchas personas, muchos hombres, ¿verdad?, cuando son usados por el Señor, desafortunadamente no le dan la gloria al Señor. Desafortunadamente, ellos son los que se exaltan, ellos son los que se levantan y prácticamente, en otras palabras, dicen sí. Fui yo, ¿verdad? Cuando no fue uno, ¿verdad? Fue el Señor, la misericordia del Señor haciendo todas las cosas. Nosotros somos utensilios, ¿verdad? Somos utensilios, somos vasos. Y el Señor decide cuál vaso, cuál plato, cuál utensilio usar. Somos muchos y el Señor decide cuál usar, amén. Y en eso tenemos que quedarnos nosotros, no exaltarnos cuando el Señor haga algo a través de nosotros, porque el Señor no quiere eso. Recordemos lo que le pasó a, se me va, ¿cómo se llamaba el rey? Nabucodonosor, y el otro que también fue comido por gusanos, Herodes y Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Uno de ellos, Nabucodonosor, no le dio la gloria a Dios y dijo, mira, todo lo que yo hice, dijo Nabucodonosor, ¿verdad? Imagínense, ¿y qué le pasó? Andaba como animal, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque no le dio la gloria al Señor como se la tenía que dar. Lo mismo pasó con Herodes, no le dio la gloria a Dios. Imagínense, él sí terminó mal, porque todavía Nabucodonosor alcanzó la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero Herodes no, Herodes murió lleno de gusanos, imagínense, ¿verdad? Pero Pablo y Bernabé, totalmente diferente, ellos le dan la gloria al Señor y al contrario, ¿verdad? Escuchemos lo que pasó en el 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento muchas personas se rasgaban las ropas, ¿verdad? Cuando había algún tipo de duelo, ¿verdad? Que ellos estaban dolidos, algo estaba sucediendo, ellos estaban desesperados, ¿verdad? Ellos sentían el dolor y sentían el dolor, ¿por qué? Porque ellos decían, no, es que no somos nosotros. Prácticamente yo me imagino, no sé si ustedes alguna vez han sentido esa desesperación, ¿verdad? De que le están hablando la palabra a alguien y ese alguien cierra tanto su corazón que casi uno quiere decirles, pero entiéndeme, ¿verdad? Como que uno le quiere meter al Señor a fuerzas a la gente, ¿verdad? Y me imagino que este fue más o menos el caso de Bernabé y Pablo, ¿verdad? Que ellos realmente decían, no, que no fuimos nosotros, ¿verdad? No fuimos nosotros. Y entonces ahí les empiezan a leer y a decir, ¿verdad? Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos le dieron la gloria completa al Señor y le están diciendo quién hizo las cosas.
el creador de todas las cosas. Ahora dice, y que os anunciamos de estas vanidades. Entonces yo dije, ¿por qué está diciendo que les anunciamos de estas vanidades, verdad? Y dice que, yo indagando, ¿verdad? De las vanidades se refiere a mentira, algo que aparentemente es, pero es falso, es falsedad. Es falsedad, es una mentira, ¿verdad? Entonces imagínense, hermanos, ellos le dan la gloria completa al Señor, ¿verdad? Entonces dice, quítense de esas falsedades, quítense de esas mentiras, ¿verdad? ¿Por qué hacen esto? Nosotros somos hombres, igual que ustedes, ¿verdad? Imagínense, ellos jamás tomaron ni siquiera un poquito de la gloria, ¿verdad? Y no se llevaron ellos absolutamente nada. En las edades pasadas, Él ha dejado a otros, a todas las gentes, andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, ¿verdad? Ahí les dice todo, ¿verdad? Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Imagínense, difícilmente, ellos estaban tan arraigados en sus creencias, ¿verdad? Ellos estaban, pero de verdad, sumamente creídos de que eran los dioses los que estaban frente de ellos. Por eso dice que difícilmente lograron que ya no les dieran más sacrificios a ellos. Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, entonces quiere decir que estas personas de verdad creían que tenían a los dioses frente de ellos, porque si no se daban a vencer, si no se convencían ellos mismos, ¿verdad? De que no, que eran hombres también, ¿verdad? Dice que difícilmente, ¿verdad? Entonces, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Imagínense, entonces aquí ya estamos viendo que en Antioquía es de donde lo sacaron, ¿se acuerdan? Por eso quería que leyéramos desde el principio, ¿verdad? Para que entendiéramos que los habían sacado de esa ciudad de Antioquía. Ya los habían sacado, fue cuando ellos se sacudieron los pies y los sacaron. Después se fueron a Iconio y de ahí los iban a apedrear, ¿se acuerdan? Entonces ya eran dos. Entonces imagínense, y Antioquía estaba, dice el mapa, ¿verdad? No me crean porque nunca he ido, pero dice el mapa que está como a 100 millas, ¿verdad? Hasta Listra, Antioquía. Entonces estos no tuvieron, yo digo, no les dio flojera ir hasta allá, porque acordémonos que no andaban, no había aviones, no había carros, ¿verdad? Entonces imagínense, no les dio flojera irse 100 millas solamente a hacer el mal a Pablo. Cuánto coraje, cuánto odio no tuvieron que haber tenido contra estos varones para poder viajar tanto y decir, nosotros vamos a deshacernos de ellos. Imagínense. Y lo mismo pasa, mis hermanos, hoy en día, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos haciendo las cosas que el Señor nos manda hacer, va a haber gente usada obviamente por el enemigo, porque el enemigo es el que hace todo eso, ¿verdad? Y que no le va a importar al enemigo usar a quien sea, ¿verdad? Con tal de destruir lo que el Señor quiso que se hiciera, amén. Que esa voluntad del Señor se hiciera en nosotros, el enemigo va a tratar de impedirla a como dé lugar, amén. Imagínense, 100 millas, ¿quién hubiera viajado 100 millas solamente para ir a hacer un daño? Ellos lo hicieron, imagínense, qué tremendo, ¿verdad? Y dice, y habiendo apedreado a Pablo, imagínense, a eso fueron, a apedrear a Pablo. Se unió el pueblo de Antioquía con el de Iconio y se fueron a apedrear a Pablo. ¿Verdad? Los de Iconio como quiera estaban más cerca, pero los de Antioquía estaban muy lejos. Y dice, ¿verdad? Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, ¿verdad? Dicen los teólogos, no sé, pero dicen los teólogos que en 2 de Corintios 12:2, creo que sí es 12:2, que 12, Primera de Corintios o Segunda de Corintios,
Segunda de Corintios 12:2. Dicen los teólogos que supuestamente Pablo realmente murió, ¿verdad? Dicen que realmente murió y es cuando sucedió eso, ¿verdad? Cuando Pablo platica y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si es en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Es verdad? No lo sé, hermanos, le preguntamos cuando vayamos, ¿verdad? Pero muchos teólogos alegan y dicen que sí fue verdad, por lo que él dice, ¿verdad? Que él fue arrebatado, ¿verdad? Al tercer cielo, ¿verdad? Entonces, eso sí no lo sabemos, pero dice aquí que fue apedreado y fue arrastrado, ¿verdad? Fue arrastrado fuera de la ciudad. Ahora, los judíos en aquellos tiempos, ellos no podían tener un cuerpo así solamente a la vista, tenía que ser enterrado, ¿verdad? O tenía que ser puesto en las cuevas que ellos usaban, porque eso era de vergüenza, eso no se podía hacer, ¿verdad? Entonces, imagínense, ellos pues lo llevan fuera de la ciudad y ahí lo dejan. ¿Por qué lo dejan ahí? Yo me imagino que precisamente para darles una lección a todos los demás y decir, miren, es vergüenza, este hombre es de vergüenza, mejor no lo hagan. Mejor no lo hagan porque van a terminar como Pablo, ¿verdad? Entonces, imagínense que ellos sí pensaban, yo digo que Pablo lo arrastran, lo sacan de ahí, ¿verdad? Arrastras. Entonces quiere decir que él estaba totalmente inconsciente. Él estaba totalmente perdido, él no sé si le tomaron el pulso, no se lo tomaron, no sé, pero dice que estaba como muerto, como muerto. ¿Se murió? Tal vez. ¿No se murió? También no lo sé, ¿verdad? No lo especifica la Biblia, pero eso es lo que los teólogos dicen, que sí murió y que ahí mismo ocurrió el milagro y que el Señor lo resucitó. No dice la palabra esto, ¿verdad? Pero eso es lo que se dice. Ahora dice, versículo 20, pero rodeándole los discípulos que ellos mismos hicieron ahí, ¿verdad? Porque recordemos que ellos fueron precisamente a predicar el evangelio y iban haciendo discípulos a donde quiera que ellos se movían. Amén. Dice que los discípulos lo rodearon, dice, y se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahí es cuando ya se va para Derbe, ¿verdad? Pero dice la palabra, ¿verdad? Que lo rodearon los discípulos. Yo me imagino que estaban en oración, no creo que nada más se hayan quedado viéndolo, ¿verdad? Haciéndole ruedita, ¿verdad? Yo me imagino que estaban orando, estaban dolidos, algo estaban haciendo ahí, ¿verdad? La palabra no nos lo dice, pero al estar rodeado y él está como muerto en medio, pues ¿qué se imaginan que estaban haciendo? ¿Verdad? Pero imagínense, dice que él se levantó y se volvió a meter a la ciudad. Y se volvió a meter a la ciudad. Entonces quiere decir que aquellos fueron, supuestamente lo mataron y se fueron de ahí, porque si no, lo hubieran acabado, ¿verdad? Quiere decir que ellos fueron a lo que fueron, lo vieron muerto y se fueron. Han de haber dicho, pues sí se murió, nos vamos, ¿verdad? Ahora sí, otras 100 millas, ¿verdad? Y entonces ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Que supuestamente estaba muerto y pues ya no se dieron cuenta cuando él entró a la ciudad que estaba vivo. Ellos ya no miraron eso. Amén. ¿Todo bien? ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta? ¿Algo? No se concentra, dice el hermano. No, pero pues es que es clase, hermano, es clase. Pues todos tenemos que opinar, todos tenemos que decir algo. No se concentra, dice el hermano. ¿Alguien? ¿El pastor tiene algo? Ok. Bueno, seguimos. ¿Verdad? Dice que ellos llegaron a Derbe, ¿verdad? Nos quedamos en el 20. Y después de anunciar el evangelio, aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, de donde ya los habían sacado, de donde ya los habían apedreado, de donde ya los intentaron también apedrear una vez más,
Volvieron y regresaron. Ellos no se dieron por vencidos. Vuelvo y repito, hermanos, ¿cuántas veces nosotros tantito nos hacen y queremos correr? ¿Verdad? Yo les decía el otro día, yo hago hasta lo imposible por no pasar aquí enfrente. Me acuerdo que el hermano Bartolo una vez dijo, sí, hermana, es que usted, ¿cómo fue que dijo que yo era como Jonás? Y sí, no se me olvida, yo digo, pues sí, tal vez, ¿verdad? Porque sí, muchas veces uno le huye, ¿verdad? Uno le huye al llamado de Dios, uno le huye cuando el Señor quiere hacer algo con uno y tantito uno escucha algo, tantito a uno le dicen algo y que muchas veces la gente tal vez no lo dice con no sé, con la sensibilidad o no lo piensa, ¿verdad? Y a veces la gente lastima, ¿verdad? Y uno a veces no piensa tampoco que no lo hacen con esa intención y pues uno dice, no, pues ya no. Y eso que son cosas pequeñas, imagínense que nos agarran a pedradas, que nos agarran a pedradas, no, pues ya no estuviéramos ni en Washington, nos hubiéramos ido ya más lejos para no estar ahí, ¿verdad? Entonces ellos regresaron a las mismas ciudades de donde ya los habían pues puesto ahí, ¿verdad? Su buena, ¿verdad? Con las piedras y que los sacan arrastrando y de todo y ellos siguen predicando la palabra, nada los para. ¿Por qué? Porque la palabra es la que precisamente convierte a la persona, la que sana los corazones, la que sana al enfermo, la que liberta a los cautivos, ¿verdad? Es la palabra la que se hace todas las cosas. Cuando va un evangelista a algún lugar, la palabra es la que está tocando a las personas. Es la palabra la que está realmente tocando ese corazón y llegando como esa espada, ¿verdad? Y haciéndonos traer el convencimiento a nuestros corazones y decir, es verdad lo que está diciendo esta persona, ¿verdad? Cuando yo no conocía el evangelio, que hablaban la palabra, yo decía, wow, esa es una sabiduría que yo no me la sabía, ¿verdad? Habla muchas cosas que cómo saben de la vida de uno. ¿Y cómo es posible? Yo me acuerdo que indagando la Biblia al principio, yo decía, ¿y esto también está en la Biblia? ¿Y esto también? ¿Y esto también? ¿Y esto también? Yo decía, todo está en la Biblia. Yo estaba fascinada, la verdad, porque yo decía, wow, y esto también. Y nos quedamos con mi esposo y yo le decía, ¿y esto también? Y esto también. Todo estaba en la Biblia. Todo está en la Biblia. ¿Por qué? Porque es el manual de la vida, ¿verdad? Porque es nuestro manual, es lo que precisamente nos va a llevar a convencimiento, a transformar nuestras vidas, ¿verdad? Es la que nos confronta. Si no hubiera palabra, nosotros no, precisamente por eso, los judíos y todos ellos querían matar a Pablo y deshacerse de Pablo, de Bernabé, porque ya los había confrontado la palabra, ¿verdad? Si no hubiera palabra de Dios, nosotros pues simplemente no estuviéramos aquí ahorita. Así de fácil. Así de fácil, como que no estuviéramos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra jamás nos hubiera llegado a nosotros. Amén. Si se hubiera limitado solamente al pueblo, ¿verdad? Pero gracias a Dios y gloria a Dios que el Señor dijo, tengo otras ovejitas por allá, ¿verdad? Que también me las voy a traer a este redil. Y vamos a hacer un redil y un solo pastor, amén. Imagínense qué hermoso y qué bonito, ¿verdad? Seguimos, hermanos, ya casi terminamos, ya nos vamos. Dice, ¿en cuál nos quedamos, hermanos? 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieren en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Así que si alguno de nosotros decía, pero ¿por qué, Señor? Porque es necesario. ¿Pero por qué estoy pasando esto, Señor? Porque es necesario. Es necesario que pasemos por tribulaciones para que podamos entrar al reino de Dios, ¿verdad? Es necesario, porque si nos vamos como estamos, sin ninguna tribulación, sin nada, entonces recordemos que cada una de esas cosas que nos pasan nos van transformando, nos van moldeando, ¿verdad? Nos van moldeando cada día. Entonces el Señor va y golpea a un lado precisamente para quitar eso que le estorbaba a Él, ¿verdad? Para que tú estuvieras mejor moldeado para Él.
Amén. Entonces el Señor tiene que golpear de un lado, tiene que golpear del otro lado, hacernos de la medida para que de verdad podamos entrar en el reino de los cielos. Amén. ¿Es difícil? Sí, hermanos. Es difícil, pero es necesario, dice la palabra. Amén. 23. Y constituyendo ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿verdad? Entonces, ya no solamente era Pablo y Bernabé, ya habían hecho discípulos. Y no solo eso, mis hermanos, ya tenía a sus ancianos y ya habían orado por ellos y ayunado por ellos. Amén. Entonces, así se fueron extendiendo y haciendo estas iglesias, porque ellos plantaron iglesias. O sea, ellos no iban nada más a entrar a una ciudad, salían corridos y apedreados y ya. No, llegaban a una iglesia, llegaban a una provincia, a un lugar, plantaban una iglesia y se iban a la otra. Entonces, ellos, ¿por qué regresaron precisamente a Listra, Antioquía y a Derbe? Porque fueron a ver esas iglesias que ellos ya habían plantado. Amén. Porque ellos las plantaron, fueron, creyeron, hicieron discípulos y ya eran grupitos, ¿verdad? Eran grupitos y entonces de ahí ya fueron y ungieron a esos ancianos. Que ancianos se dice que son pastores. Ya son pastores, ¿verdad? Entonces fueron y pusieron las manos y dijeron, tú vas a ser el pastor de esta iglesia y tú vas a ser el pastor de esta otra iglesia. Y así, ¿verdad? Se fueron a estas iglesias, amén. Y no solamente dijeron, tú me gustas para pastor, ¿verdad? No, sino que ayunaron y lo oraron al Señor, ¿verdad? Para que el Señor fuera ungiendo a esas personas, porque sabían bien que el trabajo que ellos iban a tener no iba a ser un trabajo fácil, y menos dentro de estas ciudades tan difíciles, amén. Seguimos, hermanos. El versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, decidieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Aleluya. ¿Verdad? Dice que en el 27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Entonces ahí es donde entra el testimonio, ¿verdad? Ahí es donde dice, el Señor hizo esto. Yo me imagino que Pablo y Bernabé dijeron todo lo que les había acontecido en el camino, todo lo que habían atravesado, tanto las cosas buenas como las cosas malas, ¿verdad? Pero ahí llegaron y dijeron, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero el Señor nos respaldó, pero el Señor estuvo con nosotros. Amén. Y así cada una de esas cosas ellos les decían, porque es necesario, mis hermanos, ¿verdad? Como el testimonio de mi hermano Pedro, yo me gozaba, ¿verdad? Porque digo, qué grande testimonio, ¿verdad? Y así cada uno de nosotros tenemos un testimonio, porque no todos venimos de cuna cristiana, ¿verdad? Y aún así, siempre hay un testimonio, siempre lo hay, ¿verdad? A veces más pequeño, a veces más grande, pero siempre tenemos un testimonio de lo que el Señor hace con nosotros, amén. Porque el Señor hace cosas nuevas cada día, amén. Y tiene misericordia de nosotros cada día y cada momento, amén. Cada momento, mis hermanos. Así que ellos fueron y le contaron estas cosas, las cosas que el Señor había hecho con ellos y con cada uno de los gentiles, y de los que tal vez ellos pensaban que el Señor no iba a alcanzar, el Señor los alcanzó. Amén. Y así, hermanos, como nosotros, ¿verdad? Nosotros también el Señor nos alcanzó, nos ha traído hasta aquí, nos ha libertado, ¿verdad? Nos ha sacado de lugares que jamás pensamos. Decía el hermano Pedro, yo nunca pensé que yo fuera a venir a una iglesia, ¿verdad? Lo mismo yo jamás me imaginé. Yo jamás me imaginé. Para mí el estar aquí es la verdad que un verdadero milagro, porque yo no, o sea, yo era de que no, a mí ni me hablen, yo no. Pero miren, no, aquí está, ¿verdad? Porque el Señor obra así, porque los pensamientos del Señor no son mis pensamientos, ¿verdad?
El Señor quiere hacer cosas grandes y maravillosas en cada uno de nosotros. La cosa es de que nos dejemos usar, ¿verdad? La cosa es de que nos dejemos, porque muchas veces no nos dejamos. A veces le huimos al Señor, ¿verdad? Pero el Señor es bueno, mis hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta o un comentario, y si no, pues voy a darle el espacio al pastor. ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Bueno, entonces le voy a dar el espacio al pastor para que venga a arreglar lo que descompuse o a completar